quiero hablar sobre la lista tradicional de propuestas para el año. No se preocupen, tengo bastantes, desde ayudar a los estudiantes para hacer los códigos de computadora, para los tratamientos de pacientes, pero voy a seguir impulsando el avance, el progreso que se necesita hacer. Reparar el sistema de inmigración que está roto. Proteger a nuestros hijos de la violencia de las armas. Paga igual para un trabajo igual. Licencia pagada. Incrementar el salario mínimo. Todas estas cosas son importantes todavía para las familias que trabajan duro. Son las cosas correctas que hay que hacer. Y no voy a cesar hasta que no se logren. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, pues Barack Obama en su último informe del Estado de la Nación, del Estado de las Cosas en la Unión Americana, y bueno, pues un discurso que hay que analizar. CNN lo ha estado analizando esta noche. Hemos estado siguiendo de cerca a nuestro colega Juan Carlos López y a sus invitados hace unos minutos. Y bueno, retomamos el hilo de las cosas para seguir analizando este informe, para seguir analizando los temas, muchos asuntos, muchos elementos que están puestos a la mesa en este mensaje de Barack Obama. Y bueno, después la respuesta que dio la representación republicana con un legislador hablando en español, hablando de que Obama no ha estado a la altura de su elocuencia, entre otras cosas, porque bueno, oradores, un gran orador sin la menor duda, Barack Obama. Ahora hay que analizar el contenido, el balance de su gestión, el presente de su gestión y lo que viene para los Estados Unidos. Y yo le agradezco muchísimo a José Luis Valdés Ugalde, que estuvo hace unos días por aquí y que quedamos que nos veríamos hoy precisamente para escuchar su análisis acerca de este último informe de Barack Obama. Gracias, José Luis, por estar aquí. Bienvenido nuevamente a CNN. Es un gusto. Gracias, Carmen. Bueno, temas varios, desde luego. Está desde el embargo en Cuba, está ISIS, está el cáncer, está la economía, seguimos siendo potencia, están muchos asuntos muy importantes. ¿Cuál es tu mirada de lo que acaba de decir Obama, el presidente de los Estados Unidos? Mira, me parece que fue una síntesis dividida en 4 puntos bien estructurados: el tema de las oportunidades para todos, el tema de la tecnología y cambio climático entre ellos y la importancia de innovación tecnológica y científica. ¿Energía limpia? Exactamente, energía limpia, el problema de del papel de Estados Unidos en el mundo y la influencia que puede tener en diferentes sitios, en diferentes espacios geopolíticos y conflictos, pero sin ser policía, como lo dijo textualmente, aunque reivindicando este carácter excepcionalista que los Estados Unidos siempre ha vendido, ¿no? Y tenido en su narrativa como una constante. Somos lo que somos. Somos lo que somos y somos grandes. Entonces, y al mismo tiempo negando un hecho que me parece muy importante, que es el del declive relativo de los Estados Unidos en términos de poder mundial, y este poder se subdivide tanto en el aspecto militar, el aspecto económico, el aspecto tecnológico, las redes de comunicación telefónica, internet, caminos, infraestructura. Y el cuarto punto es de la política, digamos, de la ciudadanización de la política, es decir, reflejar lo mejor de nosotros y no necesariamente lo peor de nosotros, cosa que es una crítica muy fuerte a esta actitud de los republicanos, muy bien representada por esta cara de Paul Ryan, donde decía una cara de no todo el tiempo, ¿no? Es decir, por no hablar... Por no decir que estaba fastidiado. Por no decir que estaba fastidiado o acalambrado también por su base social hiperconservadora que normalmente está controlando la Cámara de Representantes desde la presidencia hasta abajo desde hace ya un buen número de años. Incluso eso fue lo que provocó el cambio de presidente de la Cámara y Ryan llega. Pero sobre todo me parece que el discurso tiene, y con esto concluyo esta parte de la respuesta de la primera pregunta, y es este discurso de Obama entre vamos a quedarnos instalados en este pasado y en esta, digamos, situación de discordia en donde él no ha estado por sobre todas las cosas enfrente del debate partidista, o bien vamos a hablar de futuro. En ese sentido me parece que su propuesta de futuro, como siempre suele ser en el caso de Obama, es una propuesta visionaria en los 4 temas o grandes temas que acabamos de mencionar, porque cada uno de esos grandes temas tiene educación y progreso, economía y salario mínimo aumentado, más desde luego empleo, aumento del PIB, un desarrollo militar racional, un desarrollo tecnológico con relación al tema del cambio climático también definido como una prioridad,
que los republicanos se han negado a aceptar. Los republicanos consideran que el cambio climático no es producto de la mano del hombre, sino que es un asunto casi divino, digamos, ¿no? Y lo niegan, además lo niegan, lo cancelan. En fin, muchos temas, subtemas de los grandes 4 temas, en donde me parece que Obama se proyecta como un estadista que post factum podrá convertirse en una especie de líder social en los Estados Unidos que apunte, digamos, a hacer una política más profunda en estos grandes temas, en sectores de sociedad civil que simpatizan con él. Y por último, creo que también fue un discurso electoral. Sienta las bases para que los candidatos, cuando critica a Trump, los extremismos, el discurso del odio, todas estas cosas que hemos estado oyendo los últimos 6 meses. ¿No? Recuperando al Papa en el Congreso. Recuperando al Papa en el Congreso, donde planteó cosas que realmente progresistas, en ese sentido hay una identificación muy fuerte. Y luego los temas de política exterior, particularmente uno de interés particularmente importante para nosotros, es el de Cuba, en donde también los republicanos y particularmente Marco Rubio, uno de los precandidatos, han planteado una muy mala cara el tema del reanudamiento de las relaciones. Y ya no se diga del embargo, porque manda el mensaje clarísimo, bueno, no manda el mensaje, lo dice con todas sus letras respecto a acabar con el embargo. Así es. Al final de cuentas, hablando de los 50 años transcurridos de un embargo económico a Cuba con todas sus letras, y ahí deja también ese asunto, ese pendiente en el Congreso de los Estados Unidos. Así es. Hay varias cosas ahí, bueno, como lo has descrito muy ampliamente. Un tema, dices, electoral, o sea, tú sentiste a Obama, un Obama electoral. Desde luego será una figura, y no puede ser de otra manera, una figura clave para lo que va a ser la contienda electoral por la presidencia de los Estados Unidos. Este mensaje, ¿cuánto crees que contribuya a favor de los aspirantes demócratas? Yo vi en el mensaje de Obama, en su contenido prácticamente general, pero hacia el final sobre todo, una propuesta de conciliación todo el tiempo, sí. Sí, todo el tiempo, en un clima político muy polarizado desde que él llega a la presidencia. Donde dice no sentirse satisfecho como presidentes ahí, ¿no? Que no logró establecer condiciones de mayor colaboración. Para el diálogo, ¿no? Para el diálogo. Y además, sobre todo, rescatando estas virtudes que él siempre ha planteado como las virtudes fundamentales del político, que es aquel que tiene capacidad para utilizar la política para dirimir diferencias en democracia. En ese sentido, es un liberal progresista muy consciente de cuáles son los compromisos del estadista. Aparte de, por supuesto, ser eficaz, también cautivar. Obama, que sí cautiva porque digamos, seduce con su discurso y con su narrativa, al mismo tiempo no lo hizo en un sector hiperconservador que se radicaliza a partir de que él llega en condiciones muy inéditas en los Estados Unidos. Un afroestadounidense, miembro de una minoría, por otro lado, un individuo con una trayectoria internacional y de vida muy peculiar, y por otro con por supuesto, una ideología no conservadora, más bien muy progresista, mucho más progresista como candidato que ahora. Entonces, en ese sentido, es un presidente que cumple con el cometido. Punto, mucho más progresista de candidato que ahora. Sí. Al final, ser candidato es una cosa y presidente otra. Siempre. Lo que logró y lo que no logró, que también se pone en la balanza. Y eso te sucede absolutamente con todos los liderazgos, sobre todo cuando tienen una reelección de por medio, ¿no? Como es el caso de los estadounidenses o los franceses. Entonces, yo lo que creo es que en la segunda parte que estamos analizando, yo creo que Obama también plancha un poco el camino para el proceso electoral que viene. Critica a los extremistas, critica el discurso de odio a Trump, ¿no? Básicamente, critica el discurso racista, islamofóbico, que es un discurso de Trump, o sea, como discursos premodernos y no precisamente de futuro. O sea, en todo el mundo en este momento se está hablando de mil cosas. Incluso, sí. Se habló de las mezquitas de manera explícita, se habló del Obamacare. Estados Unidos es la única potencia desarrollada que no tiene un welfare decente en el mundo, y el Obamacare es eso, en realidad, que es el programa de salud que no va a poder nadie negar de los demócratas que tiene que ir hacia adelante, y habló de muchos otros temas importantes que me parece que están en este momento ya empapando el debate político entre demócratas y republicanos, pero sobre todo critica el conservadurismo de los sectores de política que no están dispuestos a aceptar el cambio y el movimiento hacia adelante. Y yo creo que eso, desde luego, siempre un presidente en el último discurso hace campaña y hace una propuesta y mete la jiribilla, digamos, partidista, desde luego, pero también temática. Y en ese sentido tiene toda la autoridad moral para hacerlo, porque tiene la legitimidad del presidente y del líder del partido, aunque sea un líder informal, perdón. Entonces yo creo que eso sí le permitió poder enseñar sus cartas a los candidatos, así como lo hizo cuando el debate con Anderson Cooper en
en el programa de CNN, recordará la semana pasada cuando dijo... Con los ciudadanos. Sí, aquel candidato que no apoye mi propuesta ejecutiva de control de armas no va a tener mi apoyo. Eso fue durísimo. Cuando lo planteó así, quiere decir que los candidatos demócratas o los precandidatos demócratas y el candidato o candidata que quede al final van a tener que plegarse a esa posición. Sí, no tener el apoyo de Obama siendo demócrata está difícil. Sería difícil, sí, porque el presidente normalmente influye mucho. Pero les puso moneda de cambio al apoyo. Así es. Bueno, déjame, José Luis Valdés Ugalde, ir a una pausa y regresamos en este análisis escuchándote de este informe, de el último discurso del Estado, bueno, sobre el Estado de la Unión. El presidente Obama pidió hacer cambios en la política estadounidense, poner fin, como decíamos, al embargo de Cuba y aseguró que seguirá intentando cerrar la cárcel en la base de Guantánamo, que es otro tema, ¿no? Cerrar Guantánamo, que es algo que no hizo al final de cuentas o no ha hecho todavía, y veremos si todavía le da tiempo y circunstancia una acción política de esas dimensiones con un tema como el de Guantánamo. Hoy lo dice con todas sus letras, hay que cerrar Guantánamo. Bueno, vamos a ver qué hace al respecto, porque es una promesa hecha ya no una sola vez, sino en varias ocasiones. E hizo énfasis, también hay que decirlo, hizo énfasis en la importancia de ver la oportunidad en los cambios que vivimos y no dejarse llevar por quienes dicen que hay que temer al futuro. Parte de lo que CNN está recuperando en sus informes y en sus cables en estos últimos minutos. Y bueno, pues está, como lo dices, José Luis, este discurso enfocado en las 4 grandes preguntas, los 4 grandes terrenos: cómo darle a todo el mundo oportunidades y seguridad en esta nueva economía, cómo hacer que la tecnología actúe a favor y no en contra de la gente, especialmente para enfrentar retos como el cambio climático, cómo mantener seguro a los Estados Unidos y que siga siendo líder en el mundo sin ser, como decías, la policía del planeta, y cómo hacer, para finalizar, que la política refleje lo mejor de los estadounidenses y no lo peor. Palabras de Obama el día de hoy, que seguimos analizando después de la pausa. Regresamos. Déjenme darles otro ejemplo. 50 años de haber aislado a Cuba no logró promover la democracia. Nos retrasó en el enfoque con América Latina. Por eso restablecimos las relaciones diplomáticas, abrimos la puerta a los viajes y al comercio y nos posicionamos para mejorar las vidas del pueblo cubano. Así que si ustedes quieren consolidar nuestro liderazgo y credibilidad en el hemisferio, reconozcan que la Guerra Fría terminó, levanten el embargo. Cualquiera que diga que la economía de Estados Unidos está en declive, vive en un mundo de ficción. Ahora bien, lo que es cierto, y la razón por la cual muchos estadounidenses se sienten ansiosos, es que esta economía ha cambiado de maneras profundas. Cambios que comenzaron mucho antes de la Gran Recesión y que no cesan. Hoy la tecnología no solo reemplaza empleos en la línea de ensamblaje, sino cualquier trabajo donde se puede automatizar el trabajo. Las empresas en la economía global pueden ponerse en cualquier sitio y se enfrentan a una competición más fuerte. Como resultado, los trabajadores tienen menos posibilidad de negociación para un aumento. Las compañías tienen menos lealtad a las comunidades y más riqueza e ingresos se concentra en la cima. Bueno, el tema económico, un tema central, desde luego, para Estados Unidos y para el mundo. Y ahí está esa frase que decías, José Luis, hace un momento: quien diga que la economía de los Estados Unidos está en declive, vive en un mundo de ficción. Bueno, vaya debate el tema del papel de los Estados Unidos en la economía.
Aunque ciertamente en este momento hay varias situaciones críticas para algunas zonas del mundo, pero Estados Unidos no está precisamente en ese territorio en este momento. No, pero sí hay una recuperación importante después de la recesión del septiembre-enero del 2008. Ahí Obama hace asociaciones virtuosas. Normalmente el pensamiento de Obama es muy dialéctico, se puede decir así, aunque la dialéctica ya está un poco fuera de moda. No, pero fíjate, es oportunidades para todos y economía sustentable. Si tú tienes 3.5% de crecimiento del PIB calculado para el próximo 2016, hay alguna polémica al respecto, puede ser 2.9, 2.8, 3.5. Una reducción en la tasa de desempleo importante, aunque no muy satisfactoria que digamos. Y una política de empleo y también de recuperación del salario mínimo importante. Entonces estás hablando de que la economía puede prosperar a partir de la reactivación del mercado interno, ¿sí? Y del consumo interno. Entonces, si tú subes los salarios, si tú generas riqueza, si tú generas clase media empresarial, que es el planteamiento de Obama desde el principio, entonces generas un efecto multiplicador de crecimiento de la economía que no ocurre cuando hay una concentración el 1% del 49% del PIB, como lo ha denunciado Piketty en su libro a nivel mundial y que en Estados Unidos es muy similar cuando leemos a Tony Judt en algunos de los textos muy importantes donde se refiere al tema. Entonces yo creo que esta relación convence a la gente. O sea, usted tiene prosperidad, mayor educación, mayor capacidad de consumo, de adquisición, en la medida en que se ponga a trabajar y al mismo tiempo me apoya a mí en una política de empleo que me parece coherente. Coherente en términos técnicos y en términos políticos. Y al mismo tiempo hay un argumento ahí detrás que los republicanos no han podido rebatir, muy a pesar de que lo critiquen de manera muy abierta y no muy específica con respecto a los temas de la economía y de la economía sustentable. Y ahí me parece que Obama ha hecho este asunto, el bienestar general, ¿no? El bienestar de la comunidad nacional está directamente relacionado con el crecimiento. Vamos a hacerlo todos juntos, crezcamos para que podamos entonces contribuir con el grano de arena para que el PIB nacional nos beneficie a todos. Ahora, el tema de la distribución es un gran problema, así como fue el tema de Wall Street en su momento en 2008. Le dio un tremendo raspón, ¿no? El mensaje dice, bueno, no es que no se supiera, pero habló de la irresponsabilidad de Wall Street, que fue quien causó la crisis financiera 2008-2009. Entonces, explícitamente se ubicó la responsabilidad de Wall Street en esta crisis en específico. Y temas con los que no ha podido Obama, digamos, el tema de la concentración es un tema muy complejo, resolver el problema de la concentración del ingreso y de la concentración de la pobreza, o de la concentración de la riqueza y la pobreza en un país como Estados Unidos. Pero ya hemos llegado a ese punto, en el cual hay una incapacidad para regresar, pero necesitas regresar, porque si no, no hay futuro, por un lado. Y por el otro también, desde luego, en la parte de las otras reformas que Obama está proponiendo, como la electoral y la política, también es importante que se plantee el futuro y no el regreso al pasado. Y en este momento el proceso electoral estadounidense está en el pasado, toda vez que la redistritación de los distritos en manos de los gobernadores republicanos han limitado el poder de voto, la capacidad para votar de minorías que son tradicionalmente votantes por los demócratas. Y ese es un gran tema que está sobre la mesa de toda la clase política en Estados Unidos. O sea, la redistritación ha favorecido a los republicanos y le está quitando posibilidad de representación real a los que son demócratas en esas zonas. Y porque ha desincentivado también la posibilidad de los votantes de acudir a las urnas, porque las restricciones para el voto y las limitaciones para que lo hagan y las demandas para que lo hagan, sobre todo en sectores de minorías que están iniciando, digamos, esta participación en política, los desincentivan para ir a la... Entonces tienen que regresar, hacer grandes colas, una serie de cosas que están por ahí y que ya iremos viendo conforme se acerque el proceso electoral. Cuando esté más cerca el proceso, José Luis Valdés Ugalde, estamos en la pausa y regresamos un momento más. Sí. Durante más de un año, Estados Unidos ha encabezado una coalición de más de 60 países para reducir las finanzas de ISIS, interrumpir sus conspiraciones, detener el flujo de combatientes terroristas y eliminar su ideología. Con cerca de 10.000 bombardeos, estamos eliminando su liderazgo, su petróleo, sus campos de entrenamiento, sus armas. Estamos entrenando, armando y respaldando fuerzas que están recuperando sostenidamente territorio en Irak y en Siria.
Si este Congreso es serio respecto a ganar esta guerra y quiere enviar un mensaje a nuestros efectivos y al mundo, deben finalizar el uso de fuerza militar contra ISIS. Sométanlo a votación. Bueno, entramos en la parte final, en este análisis del último informe, del último discurso sobre el Estado de la Unión del presidente estadounidense Barack Obama. Volvemos. El año pasado, el vicepresidente Biden dijo que con una nueva misión lunar, suerte de esta misión, Estados Unidos podría curar al cáncer. El mes pasado trabajamos con el Congreso y con los Institutos Nacionales de Salud para darles los recursos más fuertes, los que han tenido en más de una década. Bueno, por lo tanto, esta noche estoy anunciando un nuevo esfuerzo nacional para que se logre. Y como él ha luchado por todos nosotros en tantos temas en los últimos 40 años, estoy poniendo yo a cargo del control de esta misión. Por los seres amados que hemos perdido, por las familias que todavía pueden salvarse. Hagamos que Estados Unidos sea el país que cure cáncer de una vez por todas. Bueno, con este fragmento de este último discurso de Obama, nos despedimos. Claro. Bueno, yo creo que esta parte última de Obama... Con Biden ahí, ¿qué tal? Con Biden, que perdió a su hijo de cáncer, precisamente es un gesto interesante, sublime, pero en todo caso se enmarca dentro de este programa de reforma del sistema de salud que permite a los estadounidenses, vía las compañías de seguros y el aseguramiento propio incluso, de lograr medidas preventivas para evitar cáncer y otros, e incluso otras enfermedades que son preexistentes. Y yo creo que ahí, junto con los otros temas, Obama habla un poco de lo que fue su presidencia, ¿no? O de lo que ha sido su presidencia. Una visión de avanzada que al final tiene este gesto con su vicepresidente que me parece que es muy interesante. De inmigración ya no hablamos, que es uno de los grandes pendientes de Obama, Un grande tema que no mencionó muy a fondo, pero que vale la pena que después tratemos con cuidado, porque sí dijo que iba por la reforma migratoria. O sea, dijo que iba por todas las cosas que los republicanos no quieren que pasen. Entonces los puso de nuevo a Marco Rubio, a Ted Cruz y al propio Trump en una situación de mucha trampa, autotrampa, porque al final van a tener que definirse al respecto de este tema como hijos de inmigrantes, los dos primeros. Pues ahí está, este último discurso sobre el Estado de la Unión del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Gracias por estar aquí, José Luis, para analizarlo, para compartir tus ideas y reflexiones acerca de esto. Y bueno, ya seguiremos muy de cerca pues esta vida política y ya electoral también en los Estados Unidos para seguir analizando y compartiendo con usted. Por lo pronto, gracias, que esté bien, buenas noches, que descanse y lo espero mañana. Ya no hablamos de Obama,